El siguiente ejercicio también es de agarrotamiento y ángulo de transmisión. Dice, la figura muestra un mecanismo de 4 barras no graso impulsado por el eslabón O2A. Todas las dimensiones están en centímetros. Encuentre el ángulo de transmisión en la posición mostrada. Entonces, nuevamente nos vamos a valer de la herramienta de recorte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, por supuesto, vamos a extender vamos a primero nombrar los eslabones, ¿sí? Vamos a nombrar los eslabones. Este sería el que llaman 5, vamos a conseguirlo de entrada, o sea, este es el eslabón 2, este es el eslabón 3, este es el eslabón 4 y la que une los dos puntos fijos es el 1, ¿sí? Los puntos son de conexión entre las barras o entre los eslabones móviles A y B y a la bancada O2 y O4, ¿sí? La bancada es 1 que se encuentra a 14 grados respecto del eje X del sistema coordenado. Bien, entonces lo siguiente que hacemos es extender ahora sí con la regla, extendemos extendemos el eslabón 3 y el 4 y vamos a medir el ángulo de transmisión con el compás. Bien, ahí los extendimos. Ahora agarramos el transportador, vamos a elegir otro color y medimos el ángulo de transmisión, ¿sí? Yo siempre, como dije, usamos el complemento, ¿sí? Este nos da una idea de la fuerza de salida. En este caso estoy midiendo 76 grados. Vamos a correr. Entonces tenemos 76 grados. Bien. Encuentre los ángulos de transmisión máximo y mínimo sobre su rango de movimiento mediante técnicas gráficas. ¿Sí? Vamos a recuperar uno y luego la recomendación es usar el Sketcher de algún software CAD. ¿Sí? Pero vamos a intentar en primera instancia hacerlo con recortes. Entonces, nuevamente vamos a ver cómo se construye un cambio de posición. Primero lo que hacemos es trazar un arco de circunferencia tanto para todo el rango de rotación, ¿sí? Si lo supiésemos, de eslabón de entrada y eslabón de salida. ¿Sí? Y luego, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, luego con el compás, es trazar, ¿sí?, el ángulo, ¿sí?, del eslabón de entrada para el cual queremos graficar, ¿sí? Y luego vamos a tomar nuevamente, ahora sí, el compás y deberíamos poder con el compás pinchar en A y en B y de esa manera obtener la longitud del eslabón 3. Entonces, los ángulos de los agarrotamientos, ¿sí? ¿Cuándo se van a producir? Se van a producir cuando el eslabón estrictamente, por ejemplo, 4, 3 y 4 estén alineados, ¿sí? Y la otra condición límite, o sea, la condición límite de movimiento, de desplazamiento, va a ser cuando el 2 y el 3 estén en su ángulo máximo, estén alineados, ¿sí? Estén colineados. Entonces vamos a hacer este segundo caso, ¿sí? Entonces, como no puedo utilizar el compás, voy a utilizar la regla, ¿sí? Como vemos, la regla, ¿sí?, me da que el eslabón 3 en el lado AB tiene una longitud de 24. Entonces yo lo que voy a hacer es, digo, bueno, cuando queden alineados van a pasar ambos por O2. Entonces trazo una línea de 24, ¿sí?, por de 24 por
del 24 pasando por el centro, ¿sí? De la circunferencia que produce el eslabón 2 y la que y cortamos la circunferencia que produce el eslabón 4, ¿sí? Esto tendría que tener, para que estuviese bien escalado el dibujo, esta línea que tracé debería tener 24, ¿sí? Lo que estoy haciendo es en el nuevo mecanismo, en la condición límite, ¿sí? Que se vería de la siguiente manera. Vamos a aumentar el trazo, así queda bien remarcado. Este sería el largo del eslabón 2, después tendríamos el largo del eslabón 3, ¿sí? Y después el eslabón 4, ¿sí? Que por supuesto el extremo B tiene que pasar entre O2 y O4, ¿sí? Ahora, ¿sí? Entonces lo que tendría es que este es el eslabón 2, este es el eslabón 3 y este es el eslabón 4. Entonces, en la condición límite de posición, ¿sí? O sea, este es una límite de posición, ¿sí? Porque en realidad no está derrotado el mecanismo, sino que puedo hacer girar todavía la manivela, puedo medir el ángulo de salida. El ángulo de transmisión entre acoplador y salida, ¿sí? Que me da unos 98 grados, ¿sí? Vamos a ver, haciéndolo con las medidas correctas, armando el mecanismo con las medidas correctas, en un sketch de, en este caso, NX. Con el sketch de NX tenemos la posición actual. Nosotros en la posición actual medimos un ángulo de, vamos a ver, dijimos de 76 grados, haciendo el recorte y armándolo en el sketcher nos da un ángulo de 77,1 grados, lo cual es razonable, no estábamos tan mal en la aproximación. Luego tenemos el caso del agarrotamiento entre la barra 3 y 4, ¿sí? En el momento en el cual el ángulo de transmisión se hace 0, o sea que toda la fuerza se está transmitiendo al en realidad se está descargando en la bancada, ¿sí? Entonces el mecanismo no puede hacer ninguna fuerza de salida desde la entrada 2, ¿sí? Lo que nos interesa en este caso es que entonces el ángulo límite superior que tiene el eslabón 2, ¿sí? Claramente el eslabón 2 no es un balancín, sino que tiene un límite de 73,6 grados, ¿sí? También se puede dar el caso en el cual el mecanismo ahora se cruza, ¿sí? Cuando el mecanismo está cruzado quiere decir que, o sea, sería el caso del mecanismo se gira hacia el otro lado y entonces se me alinean los eslabones 3 y 4, pero los eslabones 3 y 4 cortan el eje del sistema coordenado, ¿sí? O atravesaron la bancada, ¿sí? Fíjense, esta era la bancada, la atravesaron, ¿sí? Y luego, por supuesto, los ángulos de transmisión máximos es generalmente siempre 90 grados, si se alcanza, y nos interesa saber que se produce a un ángulo del eslabón de entrada de 41,7 grados. Y repetimos ahora para la posición límite, ¿sí? En el otro sentido, ¿sí? Teníamos la posición límite, habíamos visto el valor, o sea, vimos en el primer caso el ángulo de transmisión actual. Luego, agarrotamiento abierto con el mecanismo abierto, agarrotamiento con el mecanismo cruzado, ¿sí? El ángulo de transmisión máximo que es 90 grados, y ahora tenemos las dos posiciones límites, ¿sí? Del mecanismo que se dan justamente cuando se alinea la barra 2 con el acoplador, ¿sí? Y nuevamente puede ser en la posición abierta o en la posición cruzada, ¿sí? Como vemos el ángulo es 30,7 grados o menos 30,7 grados.
Ahora bien, el último punto lo vamos a resolver en el video siguiente, ya que para trazar la curva del acoplador, si lo quisiésemos hacer con el método que nos puede mostrarse de una manera didáctica con las herramientas que disponemos de Windows, ¿sí? Debería hacerse en un pizarrón con los elementos, con los instrumentos geométricos, regla, compás, transportador y demás, y escuadras en un aula, así que directamente lo vamos a resolver utilizando un software de dinámica multicuerpo rígida. Y eso lo vamos a encarar en el video siguiente.